en el continente. Y una vez que se vence la resistencia de la placa a la deformación, el continente sale prácticamente saltando sobre la placa oceánica. A través de este pequeño video lo que se quiere ejemplificar es que el movimiento de liberación de energía es un fenómeno dinámico que tiene que ver con el rozamiento que existe entre la placa, en este caso la placa continental, y la placa de Nazca o la placa oceánica, y directamente relacionado, ¿no es cierto?, con la composición de la roca en ese punto de contacto y la capacidad resistente de esos macizos. A medida que ese fenómeno, ¿no es cierto?, de subducción se empieza a incrementar, supera la capacidad resistente de la roca y de un momento para otro se produce ese desplazamiento relativo y esa liberación de energía, que lo podemos relacionar, ¿no es cierto?, con lo que sería un chasquido de dedos, donde uno junta los dedos, acumula una cierta presión y cuando se produce esa liberación de energía se genera el fenómeno auditivo. En esta imagen se puede apreciar cómo esa liberación de energía, que puede ser superficial, semiprofunda o profunda, se propaga dentro de la masa de la placa tectónica y repercute en la superficie, afectando a lo que esté apoyado sobre la misma. Acá podemos ver cómo se denomina a los diferentes puntos donde se produce la liberación de energía como hipocentro o foco, su reflejo en la superficie, que es lo que se llama el epicentro, y la forma en que se transmite esa energía liberada a través de las ondas sísmicas. Esas ondas sísmicas pueden ser principales o secundarios y pueden ser superficiales o profundas. Cada una de estas denominaciones tiene que ver con la forma en que se transmite esa energía, ya sea comprimiendo las rocas, ya sea desplazándola lateralmente, y también tiene mucho que ver con la composición de los diferentes estratos de los que está configurado la placa de la corteza superficial. Y la afectación de cada una de esas ondas sobre las construcciones, que tiene que ver con ese desplazamiento de la energía en la corteza. Vamos a ver ahora un video también rescatado de internet, donde nos explica claramente la afectación y el comportamiento de las diferentes ondas sísmicas. Las ondas sísmicas. La energía de un terremoto, explosión u otra fuga se mueve a través de la Tierra como un frente de onda que se extiende en todas direcciones. Hay varios tipos de ondas sísmicas y cada uno se mueve de un modo diferente. Los dos tipos principales son las ondas internas y las ondas superficiales. Las ondas internas pueden viajar a través de las capas interiores de la Tierra, pero las ondas superficiales solo se pueden mover a lo largo de la superficie del planeta, como ondulaciones sobre el agua. Ondas internas o de cuerpo. Las ondas P. Ondas primarias o compresionales son las ondas sísmicas que más rápidamente se mueven. Lo hacen con un movimiento de empuje y tracción, que provoca que las partículas en la roca se muevan hacia adelante y hacia atrás en su lugar. Cuando la onda se mueve saliéndose del foco, las partículas se mueven acercándose y separándose a lo largo de la dirección en la que se mueve la onda. Las ondas P. Pueden moverse a través de sólidos, líquidos o gases. Son muy similares a las ondas sonoras, empujan y jalan la roca casi como las ondas sonoras empujan y jalan el aire. Las ondas S. Ondas secundarias, de cizalla, laterales o transversales viajan mucho más lentamente que las ondas P. No se expanden a través de líquidos. Las ondas S. Hacen que las partículas se muevan de un lado a otro. Su movimiento es perpendicular a la dirección en la que viaja la onda. Ondas superficiales. Las ondas de Loeb llevan el nombre de H. Loeb, un matemático británico que calculó el modelo matemático para este tipo de ondas en 1911. Las ondas de Loeb se mueven como una serpiente, sacudiendo el terreno de un lado a otro. Aunque viajan lentamente a partir de la fuente sísmica, son muy destructivas y son las que generalmente hacen que los edificios se derrumben durante un terremoto.
Las ondas de Rayleigh se llaman así en honor a Lord Rayleigh John William Strutt, quien predijo matemáticamente la existencia de este tipo de ondas en 1885. Una onda de Rayleigh se mueve a lo largo del terreno como una ola viaja a través de un lago u océano. Mientras avanza, mueve al terreno tanto de arriba a abajo como de un lado a otro en la misma dirección en la que se mueve la onda. La mayor parte de la sacudida que se siente durante un terremoto se debe a las ondas de Rayleigh. Aunque las ondas superficiales son por lo general las más destructivas, la mayoría de los geólogos están aún más interesados en las ondas. Lo que hemos visto hasta acá es el origen del fenómeno sísmico. Vamos a seguir ahora viendo un poco cómo es el registro de ese fenómeno. El registro de ese movimiento, ese rozamiento que existe entre las diferentes placas. La página USGS, que es un sistema de monitoreo permanente que se hace sobre el comportamiento de los bordes de las placas, con una serie de sismógrafos que están distribuidos en todo el mundo, que sirven para recolectar los datos e ir armando este mapa de registro del movimiento sísmico. También se hace un seguimiento desde el punto de vista satelital, comparativo de lo que son los movimientos relativos entre placas. Esta información es del día 16 de marzo del 2020, donde va registrando cuáles son esos últimos movimientos entre placas. Esta es una foto satelital, ¿no es cierto?, con la información donde se describe un poco la magnitud, la intensidad y la cantidad de movimientos que se están dando de manera progresiva en esas placas. Los puntos son, esos puntos en color magenta, son los lugares donde se está produciendo algún tipo de liberación de energía, y esta es la cuantificación, ¿no es cierto?, de esas magnitudes. Esto es lo que corresponde a la placa sudamericana y el contacto con la placa de Nazca, a donde también se hace ese registro. Este es un registro que se hace a nivel global para ir monitoreando permanentemente ese movimiento relativo entre placas. Y también está decodificada esa información, donde se incluye el posicionamiento global, la hora, la profundidad en kilómetros donde se produce esa liberación de energía, como para ir viendo, ¿no es cierto?, el comportamiento de las placas tectónicas. ¿Cómo se hace ese registro sísmico? A través de sismógrafos. Estos son sismógrafos un poco antiguos, pero que reflejan claramente de qué se trata ese registro, ¿no? Se hace un registro de lo que es la aceleración, la velocidad y el desplazamiento que se produce en el punto a donde está alojado este sismógrafo, que es un elemento que permite hacer el registro de estas variables. Acá tenemos una representación, ¿cierto?, de cómo es el seguimiento del movimiento que genera el sismo. Fíjense que es un movimiento caótico, no es un movimiento unidireccional, sino que es en cualquier dirección, y va variando las magnitudes de los desplazamientos que se producen y que se registran con estos aparatos. Acá vamos a ver otro video donde ese registro sísmico tiene una clasificación que tiene que ver con la liberación de la energía que se produce y con las consecuencias que esa liberación de energía produce sobre en este caso, las construcciones que están apoyadas sobre la corteza terrestre. La gravedad de un sismo se caracteriza por su magnitud y su intensidad. En la escala de Richter, la más conocida, se evalúa la magnitud o energía liberada. En teoría no tiene límites, pero ningún sismo sobrepasó 9,5 desde el de 1960 en Chile. La intensidad indica las consecuencias del sismo en superficie. Son determinadas por la escala macrosísmica europea de 12 grados.
Con intensidad 1, el sismo no se siente. El nivel 2 implica una modificación completa del paisaje. Luego, los fenómenos inducidos pueden ser, entre otros, deslizamientos de tierra, avalanchas o tsunamis. Cada año se registran unos 100.000 sismos en el planeta. ¿Qué pasa acá en la Argentina? En la Argentina tenemos el Instituto Nacional de Previsión Sísmica, que tiene distribuido a lo largo de todo el país una serie de sismógrafos interconectados que también asisten a ese instituto a nivel mundial que veíamos recién, con los datos necesarios y registrados de los que son los diferentes movimientos que se van produciendo. Esto también es un registro del día 16 de marzo del 2020, donde está registrada la hora, la profundidad, la magnitud, que es la magnitud de la liberación de energía, y la ubicación relativa de ese punto. Y además lo ubica dentro, ¿no es cierto?, de las provincias, dentro de la geografía de nuestro país. El último sismo registrado fue en la provincia de Mendoza, entonces ahí lo ubica en el mapa y da consideraciones, ¿no es cierto?, de lo que son la magnitud, la profundidad y la intensidad en la escala de Mercalli, que tendría que ver con lo que sucede arriba, ¿no es cierto?, en la corteza, si se siente, si es percibido o no por las personas que están habitando las construcciones que están siendo afectadas por ese movimiento telúrico. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, la clasificación que veíamos recién en el video de la intensidad del Mercalli modificada, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la percepción del sismo y también con los daños registrados en cada uno de los lugares a donde se percibe ese movimiento telúrico. Fíjense que un mismo sismo tiene diferentes intensidades según sea la percepción del mismo.